Libro tercero. En el año 1817. 1. El año 1817. 1817 es el año que Luis XVIII, con cierto aplomo, rigió que no carecería de ufanía, llamaba el 22º de su reinado. Es el año en que el señor Bruguière de Sorsum era famoso. Todos los establecimientos de los peluqueros que contaban con el empolvado y el regreso del ave regia estaban pintados de azul y decorados con flores de lis. Era la época cándida en que un conde de Lynch se sentaba todos los domingos con mayordomo de fábrica en el banco de Saint-Gerds-des-Prés, reservado para los de su cargo, vestido de senador con su cordón rojo y su nariz larga y su majestad en el perfil propia de un hombre que ha llevado a cabo una proeza sonada. La proeza sonada que había llevado a cabo el señor Lynch consistía en lo siguiente: había entregado a la ciudad con prisa excesiva, cuando era alcalde de Burdeos, el 12 de marzo de 1814 al señor duque de Angoulême, de ahí el cargo de senador. En 1817, la moda medía a los niños de entre 4 y 6 años debajo de unas gorras enormes, de tafilete de imitación y con orejeras, bastante parecidas a gorros esquimales. El ejército francés iba vestido de blanco a la austriaca. Los regimientos se llamaban legiones. En vez de número tenían nombre de departamentos. Napoleón estaba en Santa Elena y como Inglaterra le negaba paño de color verde, mandaba que les dieran la vuelta a sus levitas. En 1817 Pellegrini cantaba y la señora Bigotini bailaba. Potier reinaba. Audry aún no existía. La señora Saki se hacía cargo de la sucesión de Furioso. Todavía quedaban prusianos en Francia. El señor de la Todt era un personaje. La legitimidad acababa de consolidarse cortándoles el puño y el fuego. La cabeza de Plénier, de Carbonneau y del Tolleron, el príncipe de Talleyrand, gran chambelán, y el padre Luis, ministro de Hacienda por designación, se miraban riendo con la risa de dos augures. Ambos habían celebrado el 14 de julio de 1790 la misa de la Federación en Le Champs de Mars. Talleyrand la dijo como obispo y Luis la sirvió como diácono. En 1817, en los paseos laterales de ese mismo Champ de Mars, se vislumbraban, caídos bajo la lluvia, pudriéndose en la hierba, unos cilindros gruesos de madera pintados de azul, con rastros de águilas y abejas que habían perdido el dorado. Eran las columnas que, 2 años antes, habían sujetado el estrado del emperador de la Asamblea del Campo de Mayo. En ambas zonas, la ennegrecida, la chamusquina de los vivaques de los austriacos que había acampado cerca del Lac de Gros-Chaillou. 2 o 3 de esas columnas habían desaparecido en las hogueras de aquellos vivaques y les habían alentado las manazas de los Kaiserlichen. Lo notable de la Asamblea de Campo de Mayo era que se había celebrado en junio del Le Champ de Mars. En aquel año de 1817 había 2 cosas populares: el Voltaire Touget y las tabaqueras con la Carta Constitucional. La emoción parisina más reciente era el crimen de Dauphine, que arrojó la cabeza de su hermano en la represa de Le Champs-Fleurs. En el ministro de la Marina estaban empezando a preocuparse porque seguían sin noticias de la Méduse, esa fragata fatídica que iba a ser el bochorno de Chaumerix y la gloria de Geribault. El coronel Selps iba a Egipto a convertirse en Suleimán Baja. El palacio de Les Starms, en la calle de la Harpe, lo usaba de tienda un tonelero. Se veía aún en la plataforma de la torre ortogonal del palacio de Cluny la garita de tablas que le hizo las veces de observatorio a Messier, astrónomo de la marina en tiempos de Luis XVI. La duquesa de Duras,
les leía a 3 o 4 amigos en su tocador amueblado con sillines tapizados de satén azul celeste, el texto inédito de Eurica. En el Louvre estaba raspando las Ns. El puente de Austerlitz capitulaba y pasaba a llamarse puente del Jardin du Roi, doble enigma que disfrazaba a vez del puente de Austerlitz y el jardín botánico. A Luis XVIII, a quien, al tiempo que anotaba al margen a Horacio, tenía intranquilo los héroes que se convierten en emperadores y los zapatos que se convierten en delfines. Le preocupaba 2 personas, Napoleón y Mathurin Bruneau. La Academia Francesa proponía como tema para un premio la dicha que aporta el estudio. El señor Bellart era oficialmente elocuente. Podía verse crecer su sombra en Decroix, ese futuro fiscal del reino, destinado a soportar los sarcasmos de Paul-Louis Courier. Había un Chateaubriand falso que se llamaba Marchamby, a la espera de que hubiera un Marchamby falso llamado de Arlinghot, Clark de Elbe y Malherbe Adele. Eran obras maestras. Consideraban a la señorita Cotin la mejor escritora de la época. El instituto consentía que se quitasen de su lista el académico Napoleón Bonaparte. Una real ordenanza convertía a Angoulême en escuela naval, porque como el duque de Angoulême era almirante mayor, resultaba evidente que la ciudad de Angoulême tenía por derecho todas las características de un puerto de mar, so pena de que sufriera menoscabo al principio monárquico. Se debatía en el Consejo de Ministros la cuestión de saber si debía tolerarse esas viñetas en que aparecían volatines y eran el aderezo de los carteles de Franconi, porque traía consigo aglomeraciones de los harapientos callejeros. El señor Page, autor de Agnès, un individuo de cara cuadrada y con una verruga en la mejilla, dirigía los conciertos caseros de la marquesina de Sassenage, en la calle de la Ville-l'Évêque. Todas las jóvenes cantaban l'Ermitage de Saint-Aubert, con letra de Edmond Giraud. Lenin Jean pasó a llamarse Le Mirror. El Café Le Blin era partidario del emperador y se enfrentaba con el Café Bleu, que lo era de los Borbones. Acababan de casar con una princesa de Sicilia al duque de Berry, a quien Louvel miraba ya desde lo hondo de la sombra. La señorita Estelle llevaba un año muerta. Los guardias de corps silbaban a la señorita Mars. Los grandes diarios eran pequeñísimos. Tenían un formato limitado, pero la libertad era grande. Le Constitutionnel era constitucional. La Mineur llamaba Chateaubriand a Chateaubriand. Y esa T le valía a la clase media para reírse del gran escritor. En los periódicos vendidos, unos periodistas prostituidos insultaban a los proscritos de 1815. David había dejado de tener talento. Arnauld ya no tenía ingenio. Y Carnot ya no era probo. Soult no había ganado batalla alguna. Cierto es que Napoleón ya no era un genio. Todo el mundo sabe que es muy poco frecuente que las cartas enviadas por correo a un exiliado le lleguen. Las policías se tomaban como un deber interceptarlas religiosamente. No es nada nuevo, ya que se quejaba de ello Descartes, proscrito. Descartes. Ahora bien, que David manifestase cierto descontento en un diario belga por no recibir las cartas que le escribían, les hacía mucha gracia a las familias monárquicas que aprovechaban la ocasión para hacer mofa y befa del proscrito, decir los regicidas o decir los votantes de la convención, decir los enemigos o decir los aliados, decir Napoleón o decir Bonaparte, eran cosas que se separaban a 2 hombres más que un abismo. Todas las personas de sentido común coincidían en que Luis XVIII, apodado el autor inmoral de la carta, había clausurado para siempre la era de las revoluciones. En el terraplén de Le Pont Neuf esculpían la palabra redivirus,
del pedestal que estaba esperando la estatua de Enrique IV. El señor Piet esbozaba en el número 4 de la calle de Terés un conciliábulo para conciliar la monarquía, para consolidar la monarquía. Los dirigentes de la derecha decían en circunstancias graves: hay que escribir a Bacot. Los señores Canuel o Mahony de Chapdelaine bosquejaban con la aprobación tácita de Monseñor, el hermano del rey, lo que fue más adelante la conspiración de la terraza de Le Bordeaux, la sociedad secreta de Le Pli Nord, conspiraba por su cuenta. De la Verdière se evocaba con Trogoff. El señor de Cas, de mente liberal hasta cierto punto, prevalecía. Chateaubriand, de pie todas las mañanas antes en su ventana del número 27 de la calle de Saint-Domingue, con pantalones con trabillas, en pantuflas y cubierto el pelo gris con un pañuelo de madrás, clavaba los ojos en un espejo tendido abierto ante sí, un neceser completo de cirujano dentista, y se hurgaba en los dientes, que tenía muy bonitos, mientras le dictaba la monarquía selon la charte al señor Pilot, su secretario. Los criterios de mayor autoridad preferían la Fond a Talma. El señor de Velez firmaba A. El señor Hotman firmaba de Charles Nordier. Escribía Thérèse Albert. Abolían el divorcio. Llamaban colegios a los liceos. Los colegiales cuyos cuellos llevaban de adorno una flor de lis dorada se peleaban a cuenta del rey de Roma. La policía secreta del palacio le iba a su Alteza la mujer de Monseñor con la denuncia de que el retrato del señor duque de Orleans estaba en todas partes, y éste tenía mejor fachada con uniforme de coronel general de húsares que el señor duque de Berg, de uniforme de coronel general de dragones. Grave inconveniente. La villa de París encargaba que volvieran a adorar de nuevo a expensas suyas la cúpula de Les Invalides. Los hombres sentados se preguntaban qué haría, qué tal o cual circunstancia el señor de Trinquelague, el señor Claus de Montals se disociaba. En varias ocasiones el señor Claus de Cosillas, el señor Salaberry estaba contrariado. El cómico Picard, que pertenecía a esa misma academia a la que no había podido pertenecer el cómico Molière, montaba la representación del ex Philippe en Odeón, en cuyo frontón, aunque hubiera arrancado las letras, podía aún leerse claramente Teatro de la Emperatriz. La gente estaba a favor o en contra de Cunet de Mortallot. Favier era un faccioso. Vaux era revolucionario. El librero Pelissier publicaba una edición del Voltaire con el siguiente título: Obras de Voltaire, de la Academia Francesa. Estas cosas animaban a los compradores, decía ese editor ingenuo. La opinión generalizada era que el señor Charles Loison iba a ser el genio del siglo. La envidia empezaba a hincarle el diente, síntoma de la gloria, y le aplicaban el siguiente verso: a Loison, aunque huele, se le notan las patas. Como el cardenal Fesch se negaba a dimitir, Monseñor de Pitz, arzobispo de Amasia, administraba la diócesis de Lyon. Comenzaba el contencioso del valle de Les Daps entre Francia y Suiza, con un memorial del capitán Dufour que luego ascendió a general. Saint-Simon, de quien nadie hacía caso, bosquejaba su sueño sublime. Había en la Academia de Ciencias un Fourier famoso que la posteridad ha olvidado, y que no sé qué sotobanco, un Fourier desconocido que los tiempos por venir recordarán. Lord Byron empezaba a despuntar. Una nota de un poema de Millevoye lo anunciaba en Francia con estas palabras: un tal Lord Baron David de Ars probaba amasar el mármol. El padre Caron elogiaba ante un reducto auditorio de seminaristas en el callejón de Les Fleuretiens a un sacerdote desconocido llamado Felicite Robert, que más adelante fue Lamennais,
un objeto que humeaba y chapoteaba por el Sena con el mismo ruido que un perro cuando nada iba y venía bajo las ventanas de Les Tuileries. Desde Le Pont Royal hasta el puente Luis XIV era una maquinaria que no valía para nada, una especie de juguete, un sueño de inventor con cabezas a pájaros, una utopía, un barco de vapor. Los parisinos miraban aquel trasto inútil con indiferencia. El señor de Beaublac, reformador del instituto a base de golpes de estado, ordenanzas y hornadas, creador distinguido de varios académicos, tras haber metido a otros, no podía entrar él. El barrio de Saint-Germain y el pabellón Marsan deseaban que fuera preferido el policía, el señor de Ballot, porque era devoto. Duyutren y Recamier se ensarzaban en el anfiteatro de la Facultad de Medicina y se amenazaban con el puño a cuenta de la divinidad de Jesucristo. Cuvier, con un ojo puesto en el Génesis y el otro en la naturaleza, se esforzaba por agradar a los reaccionarios beatos conestando los fósiles con los textos y obligando a los mastodontes a bailarle el agua a Moisés. El señor François de Neufchâteau, loable cultivador de la memoria de Parmentier, hacía esfuerzos mil para que Pomme de Terre se pronunciara Parmentier. No lo conseguía. El padre George, antes obispo, antes miembro de la convención, antes senador, había pasado ahora, en la polémica monárquica, al estado de infame grave. Esta expresión que acabamos de utilizar, pasar al estado de, la denunciaba por ser neologismo al señor Roger Collard. Aún llamaba la atención por el color blanco bajo el tercer arco del puente de Iena, la primera nueva con el que 2 años antes taparon el agujero de mina que hizo Blücher para volar el puente. La justicia hacía comparecer a un hombre que, al ver entrar al conde de Artois en Notre Dame, dijo en voz alta: «Caramba, echo de menos los tiempos en que veía a Bonaparte y a Talma entrar en del brazo en Le Val Sauvage». Palabras sediciosas, 6 meses de cárcel. Había traidores que no se recataban, hombres que se habían pasado al enemigo en vísperas de una batalla, no ocultaban en absoluto la recompensa recibida y caminaban impúdicamente a pleno sol entre el cinismo de la riqueza y las dignidades, desertores de Ligne y de Les Quatre Bras, con el desliño de la ignominia remunerada, hacía gala al desnudo de su devoción para con la monarquía, olvidando lo que ponen en Inglaterra en la pared interior de los váteres públicos. Please adjust your dress before leaving. He aquí, junto y revuelto, cuanto sale a flote confusamente en la superficie del año 1817. Voy olvidado. Hoy olvidado. La historia descuida casi todas esas particularidades y no puede hacer otra cosa. El infinito la invadirá. No obstante, esos detalles que es un error llamar pequeños, no hay ni hechos pequeños en la humanidad ni hojas pequeñas en la vegetación. Son de utilidad. De la fisonomía de los años se compone el rostro de los siglos. En aquel año de 1817, 4 parisinos jóvenes gastaron una broma divertidísima. Dos. Doble cuarteto. Esos parisinos eran uno de Toulouse, otro de Limoges y el tercero de Cahors y el cuarto de Montauban. Pero eran estudiantes, y quien dice estudiante dice parisino. Estudiar en París es nacer en París. Esos jóvenes eran insignificantes. Todo el mundo ha visto caras como esas, 4 ejemplares del primero que pase por la calle. Ni buenos, ni malos, ni eruditos, ni ignorantes, ni genios, ni imbéciles, con la hermosura de ese abril adorable que llamamos los 20 años. Eran cuatro Oscars cualesquiera, porque por entonces aún no existían los Arturs, que para el que se queme los perfumes de Arabia, exclamaba la romanza. Se acerca Oscar. Oscar, ya voy a verte. Todo nacía de Ossisian, la elegancia
era escandinava y caledonia. El estilo inglés puro solo se impuso más adelante, y el primero de los Arthurs, Wellington, apenas si acababa de ganar la batalla de Waterloo. Estos Oscars se llamaban, uno de ellos Félix Tholomyes de Toulouse, otro Listolier de Cahors, otro Fameuil de Limoges y el último Blanchevelle de Montauban. Y cada uno tenía por descontado a su amante. Blanchevelle quería a Favorit, así llamaba porque había ido a Inglaterra. Listol adoraba a Dahlia, que había escogido como nombre de guerra un nombre de flor. Fauville idolatraba a Zéphine, diminutivo de Josephine. Tholomyes tenía a Fantine, llamada la rubia por sus hermosos cabellos del color del sol. Favorit, Dahlia, Zéphine y Fantine eran 4 muchachas preciosas, perfumadas y radiantes, en las que algo quedaba de la operaria, pues no había dejado del todo la aguja. Los amoríos las tenían distraídas, pero conservaban en los rostros restos de la serenidad del trabajo y en el alma esa flor de honestidad que, en la mujer, sobrevive a la primera caída. A una de las 4 la llamaban la joven, porque era la menor. La vieja tenía 23 años. Para no ocultar nada, las 3 primeras tenían más experiencia, más preocupación y más incursiones por el barullo de la vida que Fantine la rubia, que vivía la primera ilusión. Ni Dahlia, ni Zéphine, ni sobre todo Favorit podrían haber dicho lo mismo. Había ya más de un episodio en la novela que empezaba de sus existencias, y el enamoramiento que se llamaba Adolphe en el primer capítulo resultaba que era Adolphe sí, y en el segundo Gustave en el tercero. Pobreza y coquetería son 2 consejeras nefastas. Una reniega y la otra halaga, y ambas les hablan al oído, cada una por su lado, a las muchachas del pueblo que son guapas, y esas almas mal custodiadas las atienden. De ahí las caídas que padecen y las piedras que les arrojan. Las condenan citando el esplendor de lo inmaculado y lo inaccesible. Ay de las Jungfrau si pasara hambre. Zéphine y Dahlia eran animadoras de Favorit porque había estado en Inglaterra. Tuvo muy pronto casa propia. Su padre era un profesor anciano de matemáticas, brutal y fanfarrón. No estaba casado y daba clases particulares a domicilio pese a la edad que tenía. Aquel profesor, de joven, vio un día que a la doncella de una casa se le enganchaba el vestido con un protector de cenizas de la chimenea. Se había enamorado de ese accidente. El resultado había sido Favorit. Coincidía de tanto en tanto con su padre, que la saludaba. Una mañana una anciana de aspecto mojil se le metió en casa y le dijo: ¿No me conoce, señorita? No, soy tu madre. Luego la vieja abrió el aparador, bebió, comió, mandó que trajeran un colchón que tenía y se acomodó en la casa. Aquella madre gruñona y devota no le habló nunca a Favorit. Se pasaba horas sin despegar los labios, almorzaba, comía, cenaba por 4 y bajaba de tertulia a casa del portero, donde hablaba mal de su hija, lo que había llevado a Dahlia hacia Listolier, hacia otros a la mejor y hacia la ociosidad era que tenía unas uñas enrosadas demasiado bonitas. ¿Cómo iba a poner a trabajar unas uñas así? Quien pretende seguir siendo virtuosa no debe compadecerse de sus manos. En cuanto Zéphine había conquistado a Fameuil, por aquella manera suya traviesa y mimosa de decir sí, caballero, porque los jóvenes eran compañeros, las muchachas eran amigas. A los amores así los acompañan siempre amistades como esas. Recato y filosofía son cosas diferentes, y la prueba es que, sin querer meternos a opinar acerca de esos juveniles emparejamientos irregulares, Favorit, Zéphine, Dahlia eran muchachas filosóficas y Fantine una muchacha recatada. ¿Recatada? Se nos dirá. Y Tholomyes, Salomón contestaría que el amor forma parte del sabio recato. Nosotros nos limitamos a decir que el amor de Fantine era un primer amor, un amor único, un amor fiel. Era la única de las 4
a la que tuteaban un único nombre. Fantine era una de esas criaturas que brotan, por así decirlo, en lo más hondo del pueblo. Salida de las insondables densidades de la sombra social, llevaba en la frente la señal de lo anónimo y lo desconocido. Había nacido en Montreuil-sur-Mer. ¿De qué padres? ¿Quién podría decirlo? Nunca le conoció nadie, ni padre ni madre. Se hablaba Fantine. ¿Por qué Fantine? Nunca supo nadie tuviera otro nombre. Nació cuando todavía existía el directorio. No tenía un apellido familiar, no tenía familia, ni tampoco nombre de pila. No había ya iglesia. Se llamó como quiso llamarla el primer transeúnte que se le encontró, de muy chiquita, descalza por la calle. Le cayó un nombre como le caía el agua de las nubes en la cabeza cuando llovía. La llamaron Fantine. Nadie sabe más. Aquel ser humano había aparecido en la vida como espontáneamente. A los 10 años Fantine se marchó de la ciudad a servir con unos granjeros en los alrededores. A los 15 años fue a París a buscar fortuna. Fantine era guapa y siguió siendo pura todo el tiempo que pudo. Era una rubia preciosa con unos dientes bonitos. Su dote consistía en perlas y oro, pero el oro lo llevaba en la cabeza y las perlas en la boca. Trabajó para vivir y luego también para vivir, porque el corazón también tiene un hambre propia. Se enamoró de Tholomyes. Amorío para él, pasión para ella. Las calles del barrio latino, que rebosaban del hormigueo de los estudiantes y las grisetas, presenciaron el inicio de ese sueño. Fantine, en esos dédalos de la colina del Panteón, donde tantas aventuras comenzaron y concluyen, había pasado mucho tiempo esquivando a Tholomyes, pero de forma tal que siempre se lo encontraba. Hay una manera de esquivar que se parece a la de buscar. En pocas palabras, hubo égloga. Blachevelle, Listolier y Fameuil formaban algo parecido a un grupo cuya cabeza era Tholomyes. Él era el ingenioso. Tholomyes era el clásico estudiante entrado en años, como los de antes. Era rico. Tenía 4.000 francos de renta. 4.000 francos de renta, un escándalo por todo lo alto en la colina de Saint-Geneviève. Tholomyes era un vividor de 30 años que se conservaba mal. Tenía arrugas y le faltaban dientes, y le estaba empezando una calvicie de la que él mismo decía sin tristeza alguna: cabeza a los 30, rodilla a los 40. Le costaba digerir y le lagrimeaba un ojo, pero a medida que se le extinguía la juventud, él encendía el buen humor, sustituyó los dientes por bufonadas, el pelo por alegría, la salud por ironía, y el ojo lloroso se reía continuamente. Estaba deteriorado, pero floreciente. Su juventud, que se despedía mucho antes de tiempo, se retiraba en buen orden, soltaba la carcajada y nadie se daba cuenta. Le habían rechazado una obra de teatro en Le Vaudeville. Hacía por acá y por allá versos mediocres. Además, dudaba súbitamente de todo, que es una gran fuerza desde el punto de vista de los débiles. Por lo tanto, como era irónico y calvo, era el jefe. Irón es una palabra inglesa que quiere decir hierro. ¿Será de ahí de donde viene ironía? Un día Tholomyes se llevó aparte a los tres, adoptó una actitud de oráculo y les dijo: hace casi un año que Fantine, Dahlia, Zéphine y Favourite nos están pidiendo que les demos una sorpresa. Se lo hemos prometido solemnemente. Siempre nos lo están recordando, sobre todo a mí, igual que en Nápoles las viejas le gritan a San Genaro: Facia y aiuta, fa o miracolo, cara María. Haz el milagro, nuestras bellezas no dejan de decirme: Tholomyes, ¿cuándo vas a traer al mundo la sorpresa? Y al mismo tiempo nuestros padres nos escriben: una lata por las dos partes, me parece que ha llegado el momento, vamos a hablarlo. Llegado a ese punto, Tholomyes bajó la voz y pronunció misteriosamente algo tan gracioso que de las 4 bocas brotó a la vez una risotada entusiasta, y Blachevelle exclamó: esa sí que es una buena idea. Le salió al paso una taberna llena de humo, entraron y el resto de aquella conferencia se perdió en la sombra. El resultado de esas tinieblas fue una salida festiva deslumbradora al domingo siguiente. Los 4 jóvenes invitaron a las 4 muchachas.
continuará.